Vamos a continuar con el tema de mapas de Karnaugh. Quedamos en la parte de simplificación algebraica con álgebra booleana. Vimos acerca del diseño de circuitos lógicos combinacionales. Pasemos pues a métodos de mapas de Karnaugh. Herramienta gráfica que se utiliza para simplificar una ecuación lógica o convertir una tabla de verdad en su correspondiente circuito lógico mediante un proceso simple y ordenado. Hay que entender que está pensado en trabajo manual, trabajo en libreta, en trabajo sobre notas, por lo que su utilidad práctica pues se limita a 5 o 6 variables, y ya es bastante complejo manejar 5 o 6 variables. Continuaré después de ver este método de Karnaugh con un orientado a cómputo que es Macuskli. Bueno, limitaremos entonces en esta sección problemas limitados a un máximo de 4 entradas. Este método se basa en agrupamientos, pensado para trabajo manual, implican casos verdaderos de una función booleana. Esos casos verdaderos los vamos a llamar min términos. Desde el momento en que está una expresión dada en su forma de suma de productos, eso los vamos a conocer como min términos. Y solo vamos a considerar pues los casos de verdaderos en la salida. Por ejemplo, acá tenemos una tabla de verdad, proporciona el valor de salida X para cada combinación de los valores de entrada, dos valores de entrada A y B, 4 posibles combinaciones. Esta sería la forma de salida. Si consideramos pues las salidas en verdadero, entonces tendríamos esta expresión booleana, X igual a AB negado más AB positivo sin complemento. Y bueno, las casillas del mapa de Karnaugh, este sería lo que es el mapa de Karnaugh o mapa K, se etiquetan de manera que las casillas adyacentes en forma horizontal difieran solo por una variable. Aquí no es muy notorio esta forma de etiquetar, pues solo tenemos dos variables, entonces no se nota mucho. En un mapa posterior vamos a ver cómo si se cuida que solo difieran estas etiquetas en una variable, muy parecido o de hecho es similar a lo que vimos en código Gray. Aquí hay una tabla de verdad con tres valores de entrada. Se consideran entonces solo las salidas verdaderas. Aquí por ejemplo hay 4 min términos. Forman esta expresión de suma de productos. Y bueno, el mapa de Karnaugh vemos que también ofrece la misma información que la tabla de verdad. Aquí ya se puede apreciar el etiquetado en el que solo una variable cambia a la vez. Por ejemplo, aquí es 0, 0. En A y B es 0, 1. Y aquí es donde hay 1, 1. De 0, 1 pasa a 1, 1. Porque solo cambia la variable A. Después 1, 0. Entonces aquí podría confundir un poco.
que no se sigue 0, 1, 2 y 3, sino se sigue 0, 1, 3 y 2. Por el hecho de ese caso de solo permitir un cambio de variable en la etiqueta. Ya con 4 variables, aquí tenemos la expresión de salida, 4 min términos también, el mapa de Karnaugh que ofrece la misma información que la tabla de verdad. Aquí igual se observa lo comentado anteriormente, 0, 1, 3 y 2, 0, 1, 3 y 2. Entonces así se va rellenando el mapa de Karnaugh conforme se va observando que los unos corresponden al juego que se hace, o la conexión que se realiza entre la fila y la columna. Aquí es en la fila, en la primera fila A negado B negado, con la columna C negado D, entonces es A negado B negado C negado D, a esto corresponde el 1, entonces esa es la casilla. Y así con los demás unos, que solo hay 4 en este ejemplo, y todo lo demás se rellena con ceros. Entonces, partiendo de aquí, el método nos dice que empezamos a agrupar los unos. El agrupamiento entonces se va a realizar de forma que se encuentren unos en el mapa y se encierren con un 1 adyacente. Adyacente en la forma que esté a un lado, abajo, arriba, o puede ser incluso también de una casilla adyacente, también puede ser la primera con la cuarta. También hay otros casos en las esquinas que más adelante vamos a ver. Entonces, ¿qué es esto del agrupamiento? Cuando agrupamos, hay una forma simple de reducción. Podemos reducir de acuerdo a los unos que se pueden agrupar, porque se pueden agrupar en pares de 2, 4 hasta octetos, hasta 8 unos. Depende del tamaño del mapa y también depende de la posición de los unos. Entonces empezamos a agrupar. Revisen, la expresión original es esta: x igual a negada b c negada más ab c negada, y con el agrupamiento se reduce a una expresión b c negada. ¿Por qué? Porque aquí realizamos este agrupamiento y lo que decimos es qué variables no cambian, y las variables que no cambian son las que se quedan en la expresión. Aquí solo hay una columna, entonces no relaciona dos columnas, por lo tanto sigue siendo no a salir de la expresión final c negada, que corresponde a esta columna. Aquí está c negada, y aquí ese agrupamiento involucra dos filas. Entonces, de esta etiqueta a esta otra etiqueta, la variable que no cambia es b, sin complemento. La que cambia pues es a. Aquí está complementada, en la otra fila está no complementada, entonces esta ya no sobrevive a nuestra expresión final. Entonces, en este agrupamiento se reduce a la variable que no cambia en las filas, que es b, y la columna c negada. En este otro ejemplo, se agrupa este 1 de la primera fila con la cuarta fila, con este 1 de la cuarta fila, y sería el caso de c negada. Sigue involucrando solo una columna de este agrupamiento. Entonces aquí está c negada, pero en las filas es la primera y la cuarta,
La variable que no cambia es b complemento. Y esta es la utilidad de la técnica de mapa de Karnoff, del mapa K, para simplificación de ecuaciones booleanas. Aquí hay otro ejemplo. Aquí involucra dos columnas, una fila. Entonces, la columna cambia muy claramente, se observa, con C complemento a C sin complemento. Solo este agrupamiento involucra una fila, por lo que se lleva dos variables, A complemento B. En este mapa, aquí hay un agrupamiento, involucra, este es un mapa de Carnot con 4 variables, entonces aquí hay un agrupamiento de dos unos. Hay que notar si a un patrón, ya estamos viendo un patrón, que desaparece una variable cuando existe un agrupamiento de dos unos. Por eso acá en este producto de este agrupamiento resultan tres variables, que en este agrupamiento solo involucra una fila, A negada, B negada, dos columnas. La variable que no cambia en estas dos columnas es C. Por esta parte, por este lado, solo hay una fila, dos columnas, la primera y la cuarta. Entonces es AB negada, y entre la primera y cuarta fila la variable que no cambia es D complemento. Y entonces esos dos agrupamientos nos da la expresión simplificada. Entonces tenemos agrupamiento de 4. Aquí en el primer ejemplo vemos que hay un agrupamiento vertical, solo involucra una columna, todas las filas. Entonces no van a sobrevivir las variables que involucran las filas, son todas las combinaciones, entonces van a cambiar estas dos variables. Sin embargo, solo una columna, por lo que el resultado es C. En este otro ejemplo, lo mismo, un agrupamiento, pero ahora involucra una fila con 4 columnas. Entonces las variables que están en las columnas no sobreviven a mi expresión final, pero solo la variable que involucra la fila, que en este caso sería AB. Aquí hay otra forma de un agrupamiento de 4, que es en un cuadro. Involucra dos filas, dos columnas. En las filas la variable que no cambia es B sin complemento, y en las columnas la variable que no cambia es D sin complemento. Esa sería mi expresión simplificada. En ese otro ejemplo se considera la primera y cuarta columna como celdas adyacentes, con columnas adyacentes, por eso se pueden hacer este agrupamiento, y dos filas. En las filas solo sobrevive A sin complemento, mientras que en las columnas D complemento es la que está en mi expresión final. Y otro caso que se puede hacer un agrupamiento, en este último agrupamiento se ven que las esquinas se pueden considerar como celdas adyacentes. Entonces este es un caso particular. Involucran la primera y cuarta fila, así como la primera y cuarta columna. Entonces de las filas primera y cuarta la variable que no cambia es de complemento, y de la primera y cuarta columna la variable que no cambia es de complemento, y mi expresión que quedaría B de complemento. También existen los agrupamientos de octetos. Cuando se logra, existe un agrupamiento de 8 unos, van a desaparecer tres variables. Notamos que por agrupamiento de pares
se va una variable, por agrupamiento de cuartetos se van 2 y por octetos se van 3. Aquí, por ejemplo, involucra este agrupamiento de 8 unos, las 4 columnas, 2 filas, entonces solo sobrevive la variable b sin complemento de las filas. En este otro involucra 4 filas, 2 columnas, solo sobrevive c complemento, mi expresión final. Aquí hay otro octeto entre la primera y cuarta fila, todas las columnas, quedando solamente b complemento. Y en este último ejemplo involucra la primera y cuarta columna, así como todas las filas, solo quedándome d complemento en mi expresión final. Bueno, entonces el proceso completo de simplificación consiste en estos pasos: construir el mapa, colocar unos en la casilla que correspondan a los unos en la tabla de verdad, colocar los ceros en las demás casillas. Un segundo paso es examinar el mapa en busca de unos adyacentes, marcar los que no sean adyacentes con cualquier otro uno. Esto se les conoce como unos aislados. Hay casos en los que no se pueden hacer los agrupamientos, entonces eso lo vamos a considerar como un caso aislado y no simplificado. Entonces hay unos que no se van a poder simplificar porque no va a ser posible agruparlos. Otro tercer paso es buscar los unos que sean adyacentes solo con otro uno, encerrar cualquier par que contenga ese tipo de unos. Cuarto paso, agrupar cualquier octeto aun y cuando contenga algunos unos que ya se hayan agrupado. Quiere decir que podemos utilizar un uno de alguna casilla previamente ya agrupada para agrupar otro uno y de esta forma aumentar la simplificación. Un quinto paso es agrupar cualquier cuádruple que contenga uno más unos que no se hayan agrupado ya, asegurándonos de utilizar el número mínimo de grupos. Cabe destacar que no hay que repetir min términos. Sexto paso, agrupar cualquier par necesario para incluir todos los unos que no se hayan agrupado todavía, asegurándonos de utilizar el número mínimo de agrupamientos. Y por último, formar la suma de todos los términos generados, la suma OR de todos los términos generados, todos los términos producto, uno por cada grupo. En este ejemplo entonces vemos con flechas, estoy relacionando los términos de los agrupamientos. Aquí hay uno aislado. Notemos que en la casilla 4 solo hay uno, no se puede agrupar con otro 1, no es adyacente. Estas dos casillas 4 y 7 no se consideran adyacentes, por lo que al no haber un agrupamiento de este 1 aislado, involucran las 4 variables. Aquí es grupo de la casilla 4 más este grupo. Este término viene de la casilla 11 y 15. Es un par de unos que involucran dos filas, una columna. Entonces sería A por C por D. Y más el último grupo que sí se pudo agrupar, la casilla 6, 7, 10 y 11. Note que aquí hay que notar que se vuelve a reutilizar el 1 de la casilla 11 para formar este cuarteto. Esto es posible debido a la regla del proceso de simplificación, que nos va a permitir reutilizar estos unos siempre y cuando no se repita el término, maximizando pues el agrupamiento, por lo tanto reduciendo en lo posible la expresión. Entonces este agrupamiento de 4 resulta en BD.
Aquí hay otro ejemplo. 3 términos producto. El primero involucra la casilla 5, 6 y 7, 8. Es un cuarteto en toda una fila, por lo que solo es A complemento B, más el grupo de la casilla 5, 6, 9 y 10. Es un cuarteto, involucra 2 filas, 2 columnas, sobrevive solo B con D, con C complemento, y un par de unos entre la casilla 3 y 7, que es A complemento C por D. Aquí hay un ejemplo especial en el que resulta puros agrupamientos de pares por la forma en la que están repartidas estos unos. Notemos que aquí hay 1, 2, 3, 4 agrupamientos en pares. Podríamos, con un error Nobel, de agrupar los unos correspondientes a la casilla 6, 7, 10 y 11, pero vemos que ya han sido previamente seleccionados por otro par. Entonces, como ya fueron utilizados, ya fueron encerrados previamente, ya no hay que considerar entonces este cuarteto. Ya fueron previamente encerrados, entonces si lo consideramos estaríamos siendo redundantes y no sería una simplificación. Bueno, existen varias posibilidades de hacer diversos agrupamientos, no nada más una. Aquí tenemos este ejemplo, 2 mapas iguales, diferentes formas de agrupación. Ya depende qué nos conviene, cómo la agrupamos, cómo pensamos en esa agrupación. Aquí podemos agrupar esos dos, aquí esos dos, acá estos dos con este otro par, o hacer estos semicírculos. Lo que hay que notar es que ninguna es mejor que otra, porque son en este caso salen tanto los mismos términos productos como las mismas variables que los involucran. Ahora, ¿cómo llenar un mapa K a partir de una expresión de salida? Pues primero hay que cambiar la expresión a la forma suma de productos. En caso de que no se encuentre ya en esta forma, para cada término producto colocar un 1 en cada casilla del mapa cuya etiqueta contenga la misma combinación de variables de entrada, colocar un 0 en todas las demás casillas. Tenemos este ejemplo, utilizar el mapa acá para simplificar la expresión dada en esta forma. Entonces primero hay que pasarla a su suma de productos, a la forma de suma de productos, multiplicando esto, se complemento por lo que hay en el paréntesis, logrando pues ya la suma de productos en la expresión. Ahora, para el término A complemento B complemento C D complemento, solo se necesita colocar un 1 en la casilla correspondiente. Entonces solo vamos a colocar un 1 aquí del mapa. Ahora, para el término CD, para el término C complemento D, colocar un 1, pero en todas las casillas que tengan CD, C complemento D. En las etiquetas, pues, AB complemento, A complemento B, AB y AB complemento,
son todas las que involucran en común C complemento D. Para el término AB complemento C, AB complemento C, colocar igual un 1 en todas las casillas que tengan esta forma común. O sea, va a ser tenemos por acá AB complemento C, sería aquí. Y este otro, 1. Son solo dos unos que involucran ese término. Y por último, de complemento, todas las casillas que involucren en común de complemento, que serían todas estas y estas. Obviamente pues se van a repetir, pero ya habíamos puesto un 1 previamente, quedando este mapa de esta manera. Los demás que no compartan en común en los términos producto se rellena con 0. Entonces ya con el mapa rellenado podemos empezar ahora la simplificación de Karnaugh. Aquí tenemos un octeto, nos queda solo el término C complemento. Acá podemos ahora agarrar este cuarteto, nos queda solo AB complemento, y por acá podemos hacer un octeto. Si lo vemos, puedo agarrar esta columna 4 con la columna 1, son adyacentes, es un octeto, me quedaría solo D complemento. Condiciones no importa, va a haber casos en los que existan condiciones en los que no importa la salida si es 0 o 1. Cuando existen estos casos, no importa, se representan con una X en la tabla de verdad. Asimismo, en el mapa K se coloca una X, se toman estas salidas para el mapa K, y lo que hace la técnica es utilizar esta variable X a modo comodín. O sea, si resulta que aquí hay una X y podemos considerar esta X como un 1, se considera. Por ejemplo, aquí se puede hacer un cuarteto considerando esta X como un 1 y logrando una expresión de una sola variable, en este caso de 3. Y por acá hay otra X, en este caso podemos considerarla como un 0 para que no tengamos otro agrupamiento extra y solo nos quede una simplificación más simple. Aquí hay otro ejemplo de cómo hay un movimiento de un elevador. Se va a diseñar entonces circuito lógico que controla la puerta de un elevador en un edificio de 3 pisos. Esta tabla pues tiene 4 entradas. M es una señal lógica que indica cuando se mueve el elevador, se mueve con 1, o cuando está detenido en 0, siendo F1, F2, F3 señales indicadoras de cada piso, que por lo general estarán en bajo y cambian a alto cuando el elevador está posicionado en ese piso. O sea, aquí está en el piso 3, acá en el piso 2. Sin embargo,
el elevador pues no puede estar en dos pisos a la vez. No se puede estar en el piso 3 y en el piso 2 al mismo tiempo, por lo que se considera que ese caso no importa, ya que ni siquiera existe, no es posible físicamente. La salida del circuito de la señal abierto, por lo general está en bajo y cambia a alto cuando se va a abrir la puerta del elevador en dicho piso. Como el elevador no puede alinearse entonces con más de un piso a la vez, solo una de las entradas de los pisos puede estar en alto. Eso significa que todos aquellos casos en la tabla de verdad en los que más de una entrada de piso esté en uno serán condiciones no importa. Podemos colocar pues una X en la columna de la salida abierto para los 8 casos en los que más de una entrada F es 1. Hay 8 casos, hay 8X. Si analizamos los otros 8 casos, cuando M es igual a 1, el elevador se está moviendo, por lo que abierto debe ser 0 en los casos válidos. No puede estar abierta la puerta. Cuando M es igual a 0, entonces el elevador está detenido y queremos que abierto sea 1, que se pueda abrir la puerta. Siempre y cuando una de las entradas de piso sea 1. Siempre que se esté en un piso, el elevador esté detenido, entonces se puede abrir la puerta. Ya con este análisis podemos transferir la tabla de verdad, esta información al mapa acá. Observamos el mapa solo tiene 3 unos realmente, 3 posibilidades de abrir la puerta cuando el elevador está detenido, y lo demás serían ceros y X. 8 condiciones no importa. Ahora, estas condiciones no importa, podemos utilizarlas como un comodín. Convenientemente nos servirían más utilizar estas 4 casillas como unos y las demás como ceros, las X, estas parte de abajo como ceros, para que podamos agrupar este 1 con todas estas condiciones no importa, de esta manera. También agruparlos con esos 2 cuartetos. No se podrían agrupar todos este grupo de 6. Tienen que ser 2, el agrupamiento en un factor de 2. En pares, en cuartetos, en octetos. Nunca en un grupo de 6. Obedece a la forma 2 a la n. Y ya obteniendo una simplificación en nuestro circuito abierto, con este término M complemento F1 más este otro término M complemento F3 más M complemento F2. Si factorizamos y sacamos M complemento, quedaría de esta manera. Bueno, en resumen, mapa de Karnaugh es un proceso. Este proceso tiene varias ventajas en comparación con el método algebraico, ya que el mapeo K es un proceso más ordenado, con pasos bien definidos en comparación con el proceso de prueba y error que se utiliza algunas veces en la simplificación algebraica booleana.
Por lo general, el mapeo K requiere menos pasos, en especial para expresiones que contienen muchos términos. Y siempre produce una expresión mínima. También esta expresión mínima se le conoce como primos implicantes esenciales. Este tema lo voy a abordar más este concepto más bien lo voy a abordar más en el siguiente tema, que es la simplificación con el método Quine-Makowski. Una vez más, la ventaja es que ordenado definido, sabemos ya es un tipo de algoritmo, podemos considerarlo así, enfocado a un proceso manual. Esos agrupamientos hasta el momento no son tan fáciles que los haga un algoritmo, que los haga una computadora. Y enfocado pues a hacerlo en papel. En el siguiente tema veremos lo que sí se puede hacer en una computadora para automatizar esta simplificación con el método Quine-Makowski.